En esta tarde vamos a continuar en la S de nuestro acróstico de la palabra defensa. S de señalar cómo las Escrituras confirman la deidad de Cristo. El jueves pasado respondimos las preguntas: ¿cómo reveló Jesús que era Dios mismo? ¿Quién se creía Jesús que era? Y esta tarde vamos a profundizar un poquito en cómo las Escrituras y los discípulos afirman la deidad de Jesús. Una de las cosas que deja claro la Biblia es que Jesús es creador. En Colosenses 1:16 leemos: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Pablo en estos versículos quiere dejarnos claro que Jesús es el creador, que es el que lo hizo todo, que Jesús está por encima de todo. Evidentemente Pablo amaba a Jesús. Había dicho cosas como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cosas como: quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección. Realmente es fascinante cómo Pablo, aún estando en prisión por compartir el Evangelio, sigue estando dispuesto a seguir compartiéndolo. En prisión mismo, y en caso de que saliera, también. De hecho, les escribe lo siguiente: oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadena. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con claridad, que debo hacerlo. Podrías pensar, que después de estar preso por compartir el Evangelio, pararía un poco y pensaría: ahora que sigan otros. Para nada. Sigue buscando oportunidades para seguir hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque no se cansa de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía claro quién era Jesús, el creador del universo, de su vida, de todo lo que conocía. Jesús también es inmutable. Como dicen las Escrituras, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra inmutable significa que Él no cambia. Nosotros, en cambio, somos mutables, variables. Jesús es inmutable. En su naturaleza esencial, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. También es confiable. ¿Qué significa esto a nivel práctico para nosotros? Pues significa que es digno de confianza. Significa que cuando Él te perdona, te ama, se preocupa por ti, no tienes que preocuparte al día siguiente si te va a perdonar, amar o preocuparse, o si se va a olvidar de ti. No. Así seríamos nosotros, que somos variables, mutables, malhumorados como individuos, que hoy estamos aquí arriba y mañana estamos aquí abajo. Pero Dios no es así. Por tanto, Jesús tampoco. Él es inmutable y eso es lo que le hace digno de confianza. Puedes poner tu fe en Él, tu mirada, tu esperanza, porque no te va a fallar. Por otro lado, Jesús esperaba que sus discípulos oraran en su nombre. No esperaba que oraran solo en el nombre del Padre, sino quería que oraran a través de Él. Él dijo lo siguiente: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Juan 14:13-14. Sin que esto signifique que no oremos al Padre, evidentemente, y lo deja claro en Mateo 6:9. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Sabía que su nombre era poderoso, sabía quién era. De hecho, en Hechos 7:59-60 leemos: mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y en este texto vemos cómo Esteban aplica en su oración esta realidad de la que Jesús quería que supiéramos y que pudiéramos orar a Dios en su nombre. A partir de aquí podemos preguntarnos cómo confirmaron los discípulos el hecho de que Jesús era Dios. Hemos visto hasta ahora cómo Jesús confirmó su propia deidad, el hecho de que Él era Dios mismo. Jesús creía efectivamente que era más que un hombre, recibía adoración, era igual al Padre y, como acabamos de ver, le dijo a sus discípulos que oraran en su nombre.
Sabiendo todo esto, tenemos claro que Jesús sabía quién era, que era igual al Padre en su naturaleza esencial. Pero no solamente Él lo sabía, los discípulos de Jesús también confirman la deidad de Jesús. ¿Cómo lo hacen o de qué manera lo declaran? Lo vamos a ver en diferentes textos del Nuevo Testamento. En varios grupos de hogar de la Iglesia que nos encontramos entre semanas, estamos estudiando la Carta a los Hebreos. Y precisamente en la Carta a los Hebreos vemos cómo su autor dijo que Jesús era superior a los ángeles. En Hebreos 1, 5 al 6 leemos: pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Así que Jesús fue visto como superior a los ángeles por los discípulos. Por otro lado, también fue llamado Dios por los discípulos. En Juan 1:1 dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es un texto tremendo. En el principio era el verbo, el logo, la palabra, indicando claramente que Jesús es Dios. No es un Dios, Jesucristo era Dios. Dice: y la palabra era Dios. Y no dice, como algunos han mal traducido, un Dios. Los testigos de Jehová precisamente lo han traducido de esa manera e interpretarán este versículo en particular de la siguiente manera: bueno, no hay un artículo determinado antes del teo, antes de la palabra Dios, así que por eso podemos traducir un Dios. Pero no es necesario que haya un artículo determinado antes de la palabra teo para que sea determinado. El contexto es el que determina esa cuestión. Y no solo eso, hay en otros lugares donde los testigos de Jehová, incluso en este mismo capítulo, versículo 6, no son consistentes con lo que plantean en este versículo. Por ejemplo, donde se habla de Juan el Bautista. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. No lo interpretan de forma indeterminada porque no hay un artículo determinado. No dicen: un Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. No, sino que dicen: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Así que tenemos que ser coherentes con el contexto. Necesitamos entender lo que el autor está diciendo, y lo que el autor quiere que sepamos es que Jesucristo era Dios de una forma clara y definitiva. En Juan 20:25 vemos cómo Tomás pone en duda la resurrección de Jesús. No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y después de esto, Tomás tuvo un contacto personal con el Señor Jesucristo, a partir del cual dijo lo siguiente: mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Fue una afirmación que reconocía que Jesús era Dios, reconoció que Jesús era más que un hombre, que era Dios mismo. Otro caso lo tenemos en Lucas, en Hechos 20:28. Lucas escribe: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos cuidar la iglesia de Dios que obtuvo con su propia sangre. También vemos que se le dieron títulos divinos. De hecho, en Mateo 1:23 dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Probablemente algunos escépticos puedan argumentar: sí, Dios está con nosotros en la persona de Jesús, pero eso no significa que sea Dios, solo significa que Dios está con nosotros al darnos la bendición de Jesús. Pero Jesús, mirando el contexto más completo de las Escrituras, podemos ver que realmente era Dios con nosotros, porque Dios se hizo carne a través del nacimiento virginal, a través de María. Nos queda otro punto de vista u opinión clave: cómo percibió Dios Padre a Jesús. Vemos que los discípulos vieron claramente que Jesús era Dios, que era más que un hombre. Jesús vio que era más que un hombre, pero Dios Padre también percibió a Jesús como Dios, lo llamó Dios. Curiosamente, en Hebreos 1:8 dice lo siguiente:
Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Aquí vemos claramente cómo el Padre llama al Hijo Dios. Es un buen versículo para explicarle a los testigos de Jehová que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová, en contestación a nuestro argumento, podrían decirnos lo siguiente: sí, pero mira en Colosenses 1:15, dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Y en este punto tenemos que ir al Salmo 89:27 y plantear la siguiente cuestión: ¿qué hijo era David de Isaí? ¿Era el primogénito? No, fue el último. Pero lo llaman prototocos. En la Septuaginta, en el Salmo 89:27, dice que David fue el primogénito de los hijos de Isaí, aunque fue el último en nacer. ¿Qué significa? Que hacen referencia a él como el hijo preeminente, el más importante, el prototoco. No es el primero creado. Si Pablo quisiera decir que Jesús fue el primero de la creación, el primero creado en Colosenses 1:15, habría dicho que él es el prototiscos. Habría usado otra palabra griega, pero en cambio dijo que él es el prototoco, el preeminente, el primogénito. Dios Padre percibió a Jesús como tal porque era Dios mismo. Ahora, es verdad que hay ciertas objeciones que podemos encontrar cuando se trata de la deidad de Cristo, y las abordaremos el próximo jueves. Pero por ahora hemos visto claramente, hasta aquí, en lo que se refiere a establecer que Jesús es más que un hombre, que Jesús es Dios, que Jesús mismo se vio a sí mismo como tal, que los discípulos lo vieron como Dios y que el Padre mismo lo vio como Dios. Espero que estén encontrando estos espacios edificantes y que nos estén ayudando a entender y defender mejor nuestra fe. Que esté siendo un tiempo que vale la pena. Hasta el próximo jueves. Un abrazo enorme.